al margen de todo ello que ya ha sido denunciado a través de las instancias correspondientes, y nosotros solicitábamos también un pronunciamiento de las instituciones pertinentes. El día de ayer el juez Fernando Pérez determinó la detención domiciliaria del alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Vamos a ver primero esta nota, después entramos de lleno con el tema. La acusación se realizó después de que la concejala Rocío Molina revelara que la alcaldía de Cochabamba adquirió 92.000 mochilas y material escolar con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, toda vez que la factura emitida en China señala un costo de 2.7 millones de bolivianos, mientras que la licitación fue por un valor de 12.4 millones. Otro aspecto que cuestionó Molina es que la Asociación Accidental 26 de febrero, que se adjudicó la compra, fue favorecida con información privilegiada, ya que compró el material en agosto, cuando la licitación fue emitida en noviembre, además de que los logotipos de la marca Ciudad, Tierra de Campeones y Cochabamba, Sorpréndete, que llevan las mochilas, fueron hechas públicas en septiembre, un mes después de que fueran compradas con esos emblemas. Otro detalle del proceso es que entre el 6 y el 9 de abril se borraron los discos duros de 14 computadoras de la comuna. Muy bien, esas son las determinaciones el día de ayer, pero debemos retroceder también en el tiempo, Iván, para tener un contexto de qué es lo que realmente ha pasado y cómo se ha dado este tema. Para ello vamos a dar la bienvenida desde los estudios de Bolivia TV en Cochabamba a la concejal Rocío Molina, quien ha estado investigando desde el inicio todo este tema y quien ha sido la persona que ha denunciado, la autoridad que ha denunciado esta irregularidad. Concejal, enseguida vamos a estar con el contacto, lo decíamos, tras investigaciones, tras todo lo que estaba sucediendo y ciertas irregularidades, porque debemos también destacar, Iván, que esta empresa con la que se trabajó es una empresa con la que se trabaja en otros rubros también. Sí, en la alcaldía de Cochabamba. Tema por investigar, el tema del asfalto, sí, que es otro tema. Pero bueno, mientras ya la tenemos en pantalla, a la concejal Rocío Molina, le preguntamos, concejal, a ver, el tema central, porque acá se ha dicho muchas cosas, el alcalde decía que es una persecución política del movimiento al socialismo para que termine en la cárcel, incluso ya anticipaba que lo iban a detener. En el contexto del ciudadano común, ¿cuál es la razón principal por la que usted realiza la denuncia que está, por supuesto, ya con todos los elementos, en este momento con detención domiciliaria el alcalde José María Leyes? Un gusto saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias, Iván, un saludo a Ivonne y a todo el país a través del Pueblo Hace Noticia. Definitivamente han sido días muy difíciles para Cochabamba, complicados en lo que usted mencionaba justamente, de un elemento de contaminación a la denuncia que yo hice, cumpliendo con mi misión de fiscalizar en el municipio de Cochabamba, porque la bancada del Movimiento al Socialismo, minoritaria en el Consejo Municipal, recibió el mandato del pueblo de Cochabamba, que si bien los demócratas tenían la administración de la ciudad, el gobierno de la ciudad hasta el 2020, nos dio la señal de que necesitaba que existan una bancada de 4 concejales para fiscalizar y priorizar nuestros recursos. Bajo ese mandato yo he realizado una investigación, no es la primera, he realizado y comencé con el desayuno escolar y con otros temas. Sin embargo, en este caso, por las pruebas contundentes, realicé mi denuncia ante la Fiscalía. Yo lamento muchísimo que la solicitud del proceso de investigación haya sido contaminada con el elemento de politización. Es decir, hemos visto un municipio que ha manejado en diferentes escenarios desde el momento de la denuncia y se ha ido transformando obviamente en luego lo que ellos querían asegurar de que se trataba de un complot. Inicialmente, cuando denuncié, era la concejal mentirosa, la concejal que tenía que renunciar, ¿no es cierto?, que nadie le hacía caso porque denunciaba y nunca habían resultados. Luego cambia de discurso el alcalde y dice que no ha pagado, ¿no es cierto? Luego se da cuenta que está mal asesorado, porque no solamente se trata de no pagar las mochilas, y comienza a develarse que los 10 millones de bolivianos que nos han estafado a los cochabambinos el 2018 también habría sucedido el 2017, y posteriormente ya comienzan José María Leyes junto a sus aliados a ver fantasmas y a generar toda una historia de un complot
Creo que no es justo con el pueblo de Cochabamba el realizar un discurso de esa medida, debido a que mi denuncia ha sido de manera personal, mi denuncia está absolutamente sustentada y el objetivo principal es luchar contra la corrupción que está enquistada en la alcaldía de Cochabamba, y debemos unir fuerzas entre los cochabambinos para definitivamente erradicarla. Son los recursos de nuestros niños, los recursos de los cochabambinos y que se ven ahora comprometidos con irregularidades y denuncias de corrupción. Concejal Rocío Molina, ¿esta es la primera vez que se hace la adjudicación a esta empresa o ya se había hecho en años pasados? Mire, la investigación que yo he presentado a la Fiscalía se basa específicamente en los hechos ocurridos en 2018, pero gracias a las investigaciones periodísticas que comenzaron luego de mi denuncia a investigar, se pudo establecer que la resolución de adjudicación del 2017 tiene el mismo nombre y la misma rúbrica del proveedor del 2018. Se trataría de una persona que a través de su empresa, el 2018 con una sociedad accidental denominada 26 de febrero, el 2017 con otra sociedad accidental denominada Sociedad Accidental del Norte, y además de manera personal se habría beneficiado de diferentes licitaciones. Otro medio de comunicación también saca a relucir que este señor Juan de Dios Morales también se habría beneficiado de licitaciones en lo que se refiere a cemento asfáltico, hablando de al menos 15 licitaciones y con ya indicios de sobreprecios comparados con la venta de este producto a otros municipios. Entonces creo que es la punta de un iceberg que se ha destapado en Cochabamba, y debemos ser fuertes, debemos ser contundentes, porque nuestra lucha es contra la corrupción. No es contra una sigla política. Nosotros somos respetuosos, mi persona, la bancada del Movimiento al Socialismo es respetuoso, quienes han elegido a los demócratas hasta el 2020, pero lo que no vamos a permitir es que se manipulen nuestros recursos. Estamos hablando en este momento solo de la mochila escolar de 20 millones de bolivianos comprometidos. Queremos ese dinero para nuestros niños. Cada niño podría recibir hasta 6 mochilas más con ese dinero de sobreprecios, pero sobre todo lo reprochable es que esta empresa, esta sociedad accidental, habría recibido información privilegiada de alguien del municipio, que eso es lo que hay que establecer, que no solamente les dio las especificaciones como para que puedan comprar la mochila 4 meses antes. Los materiales se compraron 4 meses antes en la China. No solamente se compraron con los colores del municipio, sino con la marca Ciudad, que en agosto de 2017 ni siquiera se conocía. Es decir, alguien que tenía información acerca de la aprobación, y la MAE es la que aprueba la marca Ciudad, es decir, el alcalde. Con esa aprobación, en China conocían antes que los cochabambinos, un mes antes, de la famosa marca Ciudad, que le costó 600.000 bolivianos a los cochabambinos en una consultoría. Entonces estamos hablando de un tráfico de influencias, de una empresa que se beneficiaba de información privilegiada frente a otras 2 que se presentaron al proceso de licitación y ingenuamente no sabían que ya las mochilas y los materiales estaban comprados, y mientras se colgaba la licitación en el SICOES, los materiales y las mochilas ya estaban en alta mar. Bien, concejal Rocío Molina, enseguida volvemos con usted allá a Cochabamba. Quiero darle la bienvenida al viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, que nos acompañará en el programa. Viceministro, ya con los escenarios que están en este momento en la vista pública, sobre todo de la ciudadanía, particularmente la de Cochabamba. Ayer el juez determinó arresto domiciliario para el alcalde José María Leyes. Tiene prohibido asistir a la alcaldía o tener relación con algún funcionario de la alcaldía, y tiene que pagar una fianza para el caso. El argumento del alcalde José María Leyes es que no se pagaron por las mochilas. Permanentemente lo repite, viceministro. A ver, un poco para entender desde el punto de vista de la justicia, el que no haya pagado por las mochilas, ¿lo exime de la responsabilidad del daño económico que se está denunciando? Muchas gracias. Primero, buen día, Iván, Ivonne. Saludar también a Rocío Molina, que se encuentra en Cochabamba, y a toda la teleaudiencia de Bolivia TV y del Pueblo es Noticia.
En primera instancia yo quiero informar un poco a la población, en muy breve, sobre el carácter de la audiencia de medida cautelar que se llevó el día de ayer. Lo primero es que una audiencia cautelar, una imputación se da cuando el Ministerio Público determina que tras una persona, en este caso José María Leyes, hay suficientes indicios para pensar que esta persona tiene responsabilidad penal en el caso que se está investigando, en este caso el hecho de corrupción de las mochilas, del contrato de licitación por mochilas, y segundo, de que lo lleva a una audiencia cautelar y el Ministerio Público pide detención preventiva porque considera que hay riesgos procesales que pueden impedir la investigación. Esos riesgos pueden ser o de fuga o de obstaculización del proceso. Muy bien, el día de ayer en la audiencia cautelar debo señalar que tanto la presencia, la argumentación del Ministerio Público, del Viceministerio de Transparencia, el Ministerio de Justicia y de la Procuraduría General del Estado que se apersonó a este proceso en el marco justamente de la legitimación y el mandato que tenemos de luchar contra la corrupción, como en cualquier otro caso, nuestros abogados se apersonan, es que se demostró con contundencia, por ejemplo, todas las pruebas que patrocinó tanto la denuncia inicial de la concejal Rocío Molina, que cumplió su rol de fiscalización, y a ello se suman todas las pericias de investigación que en este tiempo se han llevado adelante. Por supuesto, es ya demasiado grosero, sabemos, el hecho propio de corrupción, donde no hay dónde perderse, es demasiado evidente, no tiene parangón este hecho de corrupción, donde la licitación se encuentra totalmente viciada porque sabemos que sale el 26 de noviembre de 2017 y las mochilas ya ingresaron 104 días antes al país. Esto quiere decir que se armó una licitación de forma ilícita, delincuencial, para beneficiar a una empresa, evidentemente. Pero el día de ayer lo que se debe determinar es justamente cuál es la posibilidad de autoría. Lo primero es que después de todas las argumentaciones, tanto del Ministerio Público, toda la parte que denunciante como la parte de la defensa, el juez llega en su resolución a la siguiente argumentación. Primero, que existe la probabilidad alta de autoría probada para José María Leyes para 5 delitos. Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y, por supuesto, uso indebido de influencias. Demuestra por la responsabilidad que él tiene como MAE en haber llevado y firmado el contrato en estos procesos, que son ilícitos. Segundo, el juez determina también de que existe una alta probabilidad de obstaculización del proceso porque se demuestra en la audiencia cómo en este tiempo el municipio de Cochabamba ha intentado ir obstaculizando la investigación. No solo hacen desaparecer información importante en las computadoras, hacen desaparecer información de los CPUs y que las vuelven a reponer, no solo convoca y moviliza a los comerciantes engañándoles, diciéndoles que les va a transferir un derecho propietario que no tiene competencia el municipio de Cochabamba, que eso es una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque nadie puede transferir propiedad estatal, los engaña, los moviliza, se determina que hay un riesgo, por lo tanto, de daño a la sociedad y se determina también el riesgo de fuga. Aparte, ¿por qué? Debo señalar la pregunta que me decías, porque uno de los argumentos que decía José María Leyes es que no había pagado el tema de las mochilas y otra cosa, había disuelto el contrato. Entre los documentos que se muestran ayer es un documento del 13 de abril de este mes, donde evidentemente el alcalde José María Leyes disuelve el contrato. ¿Con qué argumento? Le notifica a la empresa, a la sociedad accidentaria, 26 de febrero, a su representante diciéndole que por fuerza mayor resuelve el contrato. Por fuerza mayor. Por fuerza mayor. O sea, no por irregularidad, no por Se notifica a la sociedad accidentaria 26 de febrero de que se ha resuelto el contrato y dice que, se ha notificado que no hay problema y que se suba al CICOS. O sea, dice, está bien, se ha resuelto el contrato. O sea, no reclama, no dice, pero de las mochilas, nada, dice, aquí no pasó nada. Entonces, esa actitud, que es irregular, porque el contrato no lo puede disolver bajo esas características el alcalde. La norma, el Decreto Supremo 181 de contrataciones en el Estado, dice que cualquier contrato se puede disolver hasta antes de la previsión del producto. En este caso el producto ya se entregó, no solo se entregó con contrafactura que dice el contrato, sino que se repartió a los niños, por lo tanto el hecho se ha consumado y los delitos de corrupción son de carácter formal, no requieren propiamente que se produzca un daño, así lo dice la norma, la Convención Americana contra la Corrupción y nuestra norma interna, la Ley 004, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por lo tanto, este hecho irregular de resolución del contrato, lo único que demuestran es la obstaculización
que el alcalde está intentando generar en el proceso con el objetivo de evadir su responsabilidad. Así lo dijo el juez en su resolución el día de ayer. Se demuestra entonces que no solo hay la probabilidad de autoría de 5 delitos para el alcalde, se demuestra que la probabilidad del riesgo de fuga, se demuestra en audiencia todo el hecho de la probabilidad de obstaculización del proceso, todos los riesgos procesales clavados, y el juez le da detención domiciliaria. Ahí debemos ya observar una situación incoherente del actuar del juez, porque todo el precedente y la normativa interna del país dice que cuando hay todos los riesgos de fuga no hay discrecionalidad para analizar el tema y debería haber procedido la detención preventiva. ¿Se va a apelar? Nosotros vamos a apelar, el día lunes vamos a presentar la apelación como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como corresponde en el marco estricto de la ley, y vamos a esperar que en el marco de que tengamos una investigación objetiva, que se llegue a la verdad de los hechos y por supuesto se precautele los intereses del pueblo cochabamba y del pueblo boliviano, vamos a llevar adelante estas acciones que nosotros tenemos en camino. Ahora, viceministro, sin lugar a dudas hay una crisis al interior del gobierno municipal de Cochabamba y se ahonda más por toda esta situación. ¿Qué es lo que sucede a raíz de esta solicitud de los concejales del partido del alcalde Leyes de firmar una resolución para que él pueda gobernar desde la cárcel? Decían ellos, porque preveían que eso iba a pasar o eso va a pasar. ¿Se puede hacer eso? ¿Puede gobernar el alcalde Leyes? La determinación dice que no debe tener contacto con gente de la alcaldía, pero ¿esa resolución puede valer? ¿Una resolución que se pida que pueda gobernar? ¿O desde detención domiciliaria, desde la cárcel, como ellos pedían? A nosotros, yo creo que no se debe tomar al pueblo por ingenuo, porque su objetivo con esa resolución fue llegar al pueblo y menos a los operadores de justicia, ¿no? Que es obviamente que ante la realidad, ante la evidencia y ante la imposibilidad de tapar semejante hecho de corrupción, que es muy grosero, no solo por el sobreprecio, que es más de 500%, Iván, sino porque obviamente la forma en que se ha configurado todavía da a entender que hay mucho más dentro de lo que se está ya, la investigación que ha empezado a descubrir otros elementos. No solo la contratación previa, que fue más irregular por los datos que tenemos de la gestión pasada, de 2017, sino porque ya parece que la misma empresa no solo le provee asfalto, o sea, de asfalto a mochilas, sino otros productos bajo ciertas formas irregulares, sino que empiecen a temer y obviamente su análisis interno debió ser que no podría salvarse de la responsabilidad, y dan a entender, ya anticipando una posibilidad de que el alcalde saldría en una situación de detención y demás, se anticipan a querer promulgar, a discutir una ley que le permita a él gobernar, seguir siendo, tener la responsabilidad del municipio, incluso desde la posibilidad del penal. Yo escuchaba ahí algunos concejales y demás que se manifestaron. Lo primero es que ya eso muestra pues la irresponsabilidad con que se maneja una institucionalidad como es un municipio tan importante para el país, una de las principales ciudades capitales que nosotros tenemos y a la que le debemos respeto. Cochabamba ha elegido un alcalde para actuar bien, para actuar a derecho, para hacer gestión de forma transparente. Existe una institucionalidad, lo decía la concejal Rocío Molina, se acusaba que él quiere dar el MAS un golpe. Por racionalidad, los concejales del MAS son minoría, la mayoría es del partido del alcalde, por lo tanto ahí hay una institucionalidad del partido gobernante y lo único que entendemos con todo esto es una medida distractiva que quieren engañar a la población. Por ejemplo, sistemáticamente hemos visto lamentablemente a políticos demócratas del más alto nivel salir a decir que esto es un tema político, es un intento de golpe. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este alcalde hubiera sido del MAS? ¿Qué hubieran dicho estos mismos señores? Si hubieran rasgado las vestiduras. Y deben entender que aquí no importa que sea de oposición, de oficialismo, se está actuando a derecho. Lo mismo que desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional actuamos con operadores del MAS. Lo hemos hecho con Patana muy rápidamente, lo hemos hecho con el alcalde de Laja hace una semana que se fue en detención preventiva al penal San Pedro por una denuncia del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Sentenciaron a 2 alcaldes de Ixiamas que eran del MAS con pena privativa de libertad hace una semana. Nosotros debemos actuar con la misma ecuanimidad en todos los casos, Iván. Bien, volvemos con la concejal Rocío Molina hasta Cochabamba. Concejal, el hecho de que se haya pagado
10 millones aproximadamente de bolivianos más, porque hay una factura de importación y hay un daño económico para Cochabamba, se hayan entregado las mochilas, entiendo, a varios niños ya allá en la ciudad de Cochabamba, marca que el hecho se ha consumado. ¿Cuál es su interpretación? Para entender desde la perspectiva de la denuncia que usted ha realizado, por un lado. Tomando en cuenta lo que le preguntaba al viceministro, el alcalde José María Leyes dice, no, pero yo no he pagado por las mochilas, eludiendo así que el no haber pagado lo exime de cualquier responsabilidad. Y por el otro lado, concejal, ¿qué pasa ahora en el tema de la alcaldía municipal de Cochabamba, tomando en cuenta que incluso el propio alcalde José María Leyes decía que va a asumir ahora alguien del movimiento al socialismo, cuando entiendo que en la norma eso no es posible? ¿Nos podría explicar estos elementos, por favor? Por supuesto que sí, Iván. Con relación a la explicación que ha realizado el viceministro Diego Jiménez, a quien los saludo también desde Cochabamba, y que ha estado coadyuvando, por supuesto, a la denuncia como representante del Viceministerio de Transparencia. Agradezco este apoyo porque definitivamente se trata de una lucha bastante desigual aquí en Cochabamba, en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, porque estamos enfrentándonos a intereses que aparentemente hemos tocado y están generando, obviamente, las reacciones que las han descrito ustedes bien allá en el set, donde se quiere hacer una cortina de humo, hablando de temas políticos, de componendas, de complots, y no se da una explicación. Desde hace 20 días estamos esperando del alcalde José María Leyes sus descargos, que nos explique qué es lo que ha pasado con el tema de los sobreprecios de las mochilas, que le ha costado al proveedor 2.342.377 bolivianos puestos en Cochabamba, mochilas y materiales, y que ha cobrado al municipio 12.469.000 bolivianos, más o menos redondeando, con una ganancia de 10.126.000 bolivianos. Es decir, como decía, una ganancia de más del 500%, que definitivamente es grosera, que definitivamente da cuentas de que el municipio está beneficiando a terceros. Han rescindido, ayer se dio la noticia de que habrían rescindido el contrato. Sin embargo, como lo ha explicado el viceministro y también se ha expuesto en la sustentada defensa que ha tenido la Procuraduría y también el Ministerio Público, y lo que he podido ver a través de las transmisiones que han realizado algunos matutinos, es que definitivamente estamos hablando del dolo que se habría podido causar, no solamente económico, y quiero recordarles el tema que ha sido definitivamente muy impactante en el escándalo de los taladros chinos en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. También se rescindió el contrato, pero el tema continúa en investigación y el tema ha sido obviamente denunciado por la oposición, ha sido un duro golpe a yacimientos, pero se ha comprendido que se tiene que luchar contra la corrupción, sea de donde sea, y es justamente quienes se han visto involucrados que en este momento se están defendiendo en detención preventiva. Creo que así es como nosotros debemos luchar contra la corrupción. En el tema del Consejo Municipal, ayer escuchaba que el juez había determinado la detención preventiva en su domicilio, sin embargo, con una advertencia importante, que no puede relacionarse con nadie del municipio de Cochabamba. Es decir, de manera implícita, el juez está precautelando de que no haya obstaculización a las investigaciones. En este contexto, en esta interpretación, por supuesto, asumimos que la bancada demócrata debe, de una vez por todas, garantizar la estabilidad institucional del municipio, convocar a una sesión del Consejo Municipal para elegir al alcalde interino. De acuerdo a nuestro reglamento interno y a la ley de municipalidades, pasados 3 días, nosotros como concejales debemos elegir a un alcalde interino. Eso sucede cuando el alcalde viaja al extranjero o cualquier impedimento, así lo dice el reglamento. En base a ese reglamento,
Pasados los 3 días, debemos elegir un alcalde interino que en este caso, y lo dice claramente, les reitero, la ley 482 de municipalidades y por supuesto nuestro reglamento interno, debe responder a la bancada de la mayoría, es decir, la bancada que ha sido elegida con el alcalde, en este caso la bancada demócrata. Por ello, en este momento hay 6 concejales que son potenciales alcaldes interinos mientras dure este proceso de investigación y se establezca las responsabilidades o no del alcalde en el proceso de lo que yo denomino la estafa de las mochilas chinas. Concejal Rocío Molina, ¿qué es lo que va a suceder en el tema, por ejemplo, del secretario general que salió de vacaciones, renunció el mismo día de salir de vacaciones y ya no se encuentra en nuestro país? ¿Se está investigando también sobre otros posibles involucrados en este tema que pertenezcan a la alcaldía? ¿De qué manera va a actuar el Consejo en ese tema? Entiendo que la Fiscalía, el Ministerio Público y también el Viceministerio de Transparencia como coadyuvante en mi denuncia están realizando las investigaciones que corresponden, detectando cuáles son los testigos claves, ¿no es cierto?, para ayudar a esclarecer este caso. Sin embargo, debo lamentar que el Consejo Municipal, desde conocidas mis denuncias, que ya prácticamente son 20 días, no ha tomado ninguna medida. Es más, se ha sumado a la política de querer desvirtuar mis denuncias, asegurando que existe un complot político, pero no ha movido un solo dedo. Es más, antes de lanzar mis denuncias, 2 semanas antes, hubo la propuesta de la bancada del Movimiento al Socialismo junto a al concejal de Único para que se haga una resolución pidiendo una auditoría al proceso de licitación de las mochilas. No nos alcanzaron los votos porque la bancada demócrata se blindó y no permitió que esa resolución prospere. Esa ha sido la actitud lamentable del Consejo Municipal. Espero que ahora, contra estas medidas contundentes que está enviando la justicia, el análisis de cada una de mis pruebas permita obviamente que el Consejo Municipal nuevamente recobre su institucionalidad, porque antes de tener una sigla política, nosotros tenemos el mandato de fiscalizar los recursos de quienes han confiado en nosotros y nos han llevado al Consejo Municipal. Viceministro Diego Jiménez, en la primera parte, sobre todo del proceso que está siguiendo la Fiscalía, el alcalde José María Leyes fue detenido preventivamente. En esa oportunidad el alcalde se acogió al derecho al silencio, que indudablemente está dentro del marco de los derechos, pero bueno, se esperaba que ese día pueda declarar, ¿no? Un elemento que fue aprendido, exactamente, pero se acogió al momento de la declaración al derecho al silencio. Ahora, tomando en cuenta los elementos que ha manejado, que usted los explicaba, el juez, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, ¿hacia dónde apunta la investigación? ¿Qué elementos se requieren ahora de parte de la Fiscalía, viceministro, para asentar los elementos del daño económico al municipio de Cochabamba? Sí, nosotros en primera instancia respetamos muchísimo el trabajo del Ministerio Público, que ha ido generando diferentes mecanismos investigativos. En este caso, el alcalde José María Leyes es el titular del municipio de Cochabamba y por supuesto él tiene una responsabilidad directa, aparte que él mismo firma los contratos que ahora están en cuestión, que no solo le generan que son lesivos al Estado, sino que representan una conducta antieconómica, acompañada de otros hechos ilegales, como su espuria disolución del contrato, como lo he explicado, que más bien lo complica en su situación desesperada por eludir responsabilidad y que están haciendo mal las cosas, sino que ya existe una persona prófuga, justamente el señor Padilla, que sabemos está allá en los Estados Unidos, y que por todos los indicios que tenemos, Iván, será el Ministerio Público quien termine de darnos más que una hipótesis, ya algunas verdades objetivas y que las demostrará en su determinado momento, es que se trata de un entorno armado al Ejecutivo Municipal. Entiendo que el señor Padilla es amigo íntimo de esta infancia, sí, del alcalde Leyes. Eso también entendemos, y un entorno que por supuesto no se trata de una empresa
externa, unos inversionistas que se presentaron o fueron a ofrecer simplemente una coima como en otros casos, sino que los indicios apuntan a que fue armado desde el mismo entorno para ellos mismos hacer un negocio con su propio municipio, pero esto es una hipótesis, esto debemos dejarlo a la investigación, en este caso fiscal. La probabilidad de autoría ya ha sido demostrada porque los delitos de corrupción son de carácter formal, Iván. ¿Y esto qué quiere decir? Como decía Rocío Molina, no requieren dar propiamente una afectación económica al Estado, sino la propia confabulación del orden de hechos puede consumar una actitud, en este caso una actitud criminal, delictiva, de quienes han procedido a hacer esa licitación. Quiero también aclarar de que por todos los indicios que tenemos, y nosotros vamos a acompañar en esta denuncia al Ministerio Público, etcétera, la licitación anterior fue más grosera todavía, porque en el proceso de licitación, que salió para igual para la compra de mochilas en la gestión 2016 para 2017, por ejemplo, cuando sacaron la convocatoria, hay un momento en que se presentan empresas, 3 empresas concursan ante esa licitación, anulan la licitación de un día para el otro, anulan la licitación porque dicen que van a cambiar las especificaciones técnicas. Cambian las especificaciones técnicas y la única empresa que se presenta, porque le da poco tiempo para que puedan entregar el producto, es justamente la misma, esta sociedad accidentaria con otro nombre, pero los mismos dueños, y teniendo los datos de la aduana nacional, del proceso de importación, la mochila ya estaba en el país. Por lo tanto, lo hacen, el proceso de licitación, en torno a los datos específicos de la mochila que ya existía y con todo el sobreprecio. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho repetitivo y que por supuesto doloso, como decía la concejal Rocío Molina, y que posiblemente esto derive en otros tipos de licitaciones bajo un mismo entorno delincuencial. Y esto es una hipótesis que ayer se ha demostrado, por lo menos en este caso concreto, y que el Ministerio Público seguirá investigando. Viceministro, ya para finalizar rapidito, ¿esto puede dar pie a investigar anteriores hechos con esta misma empresa? Estamos hablando del cemento asfáltico, de otras licitaciones para las mochilas de otros años. ¿Puede dar pie a investigar eso otro? ¿Se puede sumar ese tema también? Es así, Ivonne. Nosotros por lo menos estamos preparando una denuncia en ese sentido para que se investigue el precedente de mochilas de la gestión 2017 con todas estas irregularidades más groseras que la última, como te señalo, y por supuesto estos otros datos, estas otras evidencias que han ido apareciendo como del cemento asfáltico, que más de 15 licitaciones a los mismos proveedores, y unos proveedores que proveen desde cemento hasta mochilas. Cualquier ciudadano se dará cuenta que ahí algo no está bien, y que si bien dentro de la posibilidad de mercado es posible, ya con el antecedente de semejante hecho de corrupción que está en investigación, lo que se debe determinar hasta dónde alcanzan las responsabilidades, pero sabemos que el hecho, si fue un hecho de corrupción, porque nadie lo puede negar por la evidencia que existe, debe investigarse todo esto. Para cerrar una yapita, viceministro, la gente, el ciudadano siempre se queja de que nuestra justicia es muy lenta, ¿no? De que deben apresurarse estos procesos. Desde el viceministerio se va a solicitar de que el proceso sea, bueno, dentro de los plazos que tiene que seguir, indudablemente dentro de la norma, pero que no duerma el sueño de los justos, viceministro, y se vaya prolongando en el tiempo. ¿Cómo trabajar en ese tema? Sí, nosotros por lo menos respetamos los tiempos que determina, en este caso, el Código de Procedimiento Penal, que determina la norma jurídica. Nosotros consideramos de que cuando hay suficientes elementos, suficientes pruebas, puede avanzarse de forma más acelerada. Sin embargo, el Ministerio Público debe tomarse el tiempo que considere dentro de sus plazos. En otros casos, nosotros evidentemente hemos evidenciado que hay demora. Nosotros hemos denunciado, Iván, esto a la población, por ejemplo, de un tribunal de sentencia en lo penal, en el caso de otro alcalde que estamos procesando del Departamento de La Paz. Por ejemplo, ese tribunal suspendió hasta 42 audiencias y nosotros los denunciamos penalmente a sus jueces por retardación de justicia. Entonces, cuando la justicia no avanza y que lamentablemente está fuera de nuestras posibilidades, depende de un órgano independiente al que respetamos, pero cuando ya se convierte en un ilícito como la retardación, que también está en una situación de tipo penal, nosotros denunciamos. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros tenemos para ir de alguna manera impulsando los procesos que nosotros llevamos en el estado de corrupción, que no tiene que ver con quién y de qué partido es. Nosotros procesamos y denunciamos por igual. El mandato que nosotros que tenemos del presidente Evo, cero tolerancia a la corrupción.
contra la impunidad y más aún si es algún partidario nuestro, porque nosotros actuamos en base a la ética que nos define el presidente y la Constitución Política del Estado. Muy bien, gracias, viceministro. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bien, vamos a una pausa, Ivonne, y enseguida en la recta final del programa vamos a hablar de las reservas de gas de nuestro país. Se ha encontrado recientemente un nuevo pozo de gas en Bolivia. Sí, déjeme despedir a la concejal Rocío Molina también desde Cochabamba que estuvo con nosotros. Concejal, gracias por estar con nosotros. Estaremos haciendo el seguimiento respectivo a todo esto y esperamos también que estar atentos a todo lo que decide el Consejo y todo lo que emane de aquello. Gracias, concejal. Muchísimas gracias y lo más importante es que se encuentren los responsables de quienes tocaron el dinero de los cochabambinos, que se haga justicia y se defienda la institucionalidad. Buenos días, gracias. Gracias, concejal. Hablábamos al principio, Iván, del pronunciamiento y todo lo que había sucedido en torno a este tema el día viernes. Con los periodistas que fueron agredidos. Con las periodistas de Bolivia TV que habían sido agredidas. Pues quiero comentarle en este sentido que la Asociación de Periodistas de La Paz ya ha emitido un comunicado que si me colaboran por favor tenemos ya los datos: violencia y robo a mujeres periodistas. Dice: la Asociación de Periodistas de La Paz expresa su total repudio a los hechos violentos y agresiones de las que fueron objeto las periodistas Reina Bernal y Nelly Pinto de Bolivia TV. Las dos periodistas fueron golpeadas aparentemente por personas afines al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, cuando él hacía declaraciones ante la Fiscalía por el caso Mochilas Chinas, dice. Los agresores además robaron los equipos de trabajo de las mencionadas periodistas cuando realizaban su trabajo de informar. Estas agresiones son un atentado a la libertad de expresión, al derecho al trabajo y la ley integral contra la violencia. La Asociación de Periodistas de La Paz tiene como principio la defensa de todo periodista que en cumplimiento de su labor sea objeto de vejámenes, golpes o cualquier tipo de maltrato y en consecuencia instamos a las autoridades a dar con los autores materiales e intelectuales de estos actos violentos para que sean sancionados en el marco de las leyes vigentes del país. Bien, hay una imagen, esa es la persona violenta, sí. Entiendo, Ivonne, que procedió con la agresión y también con el robo, porque no hay otra forma de decirlo, de los equipos de Bolivia TV. Sí, así lo identificaron las compañeras Reina Bernal y Nelly Pinto. Es la persona, precisamente el señor, vean, él es la persona que agredió a las compañeras de trabajo, bueno, y a él le siguieron muchos otros que estaban, precisamente ustedes lo ven en las imágenes, en esta turba de personas bastante acaloradas cuando ya finalizó la declaración, bueno, la reunión que se tuvo allí en la Fiscalía, porque no declaró, ¿no es cierto?, el alcalde Leyes ya se determinó la aprehensión de él. Vean, ese señor él es la persona que quitó el equipo y agredió a las periodistas de Bolivia TV y junto con él las otras personas que estaban. Bueno, saludamos el pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de La Paz y por supuesto en el trabajo que realizan colegas de cualquier medio de comunicación, público o privado, no puede existir este tipo de hechos de violencia en el cumplimiento de la labor periodística. Sancionable y repudiable que se intente privar de informar a la ciudadanía, que es el derecho conculcado en nuestra propia Constitución Política del Estado. Por tanto, lamentar y esperemos que también haya acciones contra la persona que ha quitado los equipos del canal y también sanciones por la agresión, que no puede sufrir ningún trabajador que esté cumpliendo con su deber. De todos modos, la denuncia ya fue hecha a las instancias pertinentes. Pausa en el Pueblo Noticia, ya volvemos.